conforme nos indica el codificador Allan Kardec, y a tenor de lo que los espíritus superiores le dictaron en su momento a través de medios, como sabemos, es una facultad que no implica ni bueno ni mal ejercicio dentro de la misma. Lógicamente, entendemos que como tal facultad habrá hermanos que sin conocer ni siquiera el espiritismo ni haber oído hablar de él, ni ser espíritas, nazcan medios y tengan que convivir con esa facultad sin mayor conocimiento espírita que el que tienen dentro de los credos a los que se ascriben. También comprendemos, amados hermanos, que dentro del espiritismo habrá medios que no siempre sigamos las líneas de comportamiento, que no siempre practiquemos la mediunidad con Jesús en todo momento. A lo largo de toda la historia de la humanidad encontramos vestigios de que siempre han existido medios, personas que se comunicaban con los muertos, los llamados muertos, porque nosotros sabemos, a tenor de la doctrina espírita, que la muerte solo afecta al cuerpo físico. El espíritu, junto con su cuerpo espiritual, transita para el mundo espiritual, donde continúa experimentando y progresando, examinando todas aquellas acciones que desarrolló durante su vida física y preparándose para una nueva reencarnación dentro de los planes de evolución. Bajo este sentido, nosotros tenemos entonces que tenemos dos tipos de medios: aquellos que ejercitan su mediunidad junto con las enseñanzas del Maestro Jesús, y aquellos otros que no lo hacen, que ejercitan simplemente la comunicación con los llamados muertos. En Egipto, como decía, ya existía un libro que atestiguaba estas comunicaciones, el conocido libro de los muertos. El propio Moisés, en uno de los libros del Pentateuco, el último de los libros del Pentateuco mosaico, el Deuteronomio, hacia el capítulo 10 creo que era, hablaba de la prohibición de consultar a los muertos. Esto, queridos hermanos, es una auténtica revelación, porque en la ley mosaica tenemos dos partes: la ley de Dios, que fue transmitida a Moisés a través de esos 10 mandamientos que todos conocemos, y luego la propia ley que Moisés elaboró. Y el Deuteronomio pertenece a esta última, es decir, eran las leyes que elaboró Moisés para el pueblo. Y en esas leyes, las leyes nosotros sabemos que jamás prohíben conductas que no se dan. Es decir, los
los mandatarios de los países de repente no prohíben, no aparece prohibido una actividad que no puede existir. Si se prohíbe una actividad es porque existe. Entonces, en este sentido, esa prohibición que aparece en el Deuteronomio, en el último de los libros de la ley mosaica, es toda una revelación para nosotros, porque si prohíbe la comunicación, la consulta, no la comunicación, sino la consulta a los muertos, es porque ésta existe. Si no, no se hubiese prohibido. No es lógico que una ley prohíba una actividad que no se realiza. Y es que el pueblo egipcio, el pueblo judío, había estado mucho tiempo en Egipto, y en Egipto se consultaba el parecer de los llamados muertos. Por lo tanto, en este sentido, ya la propia ley mosaica nos advierte de la certeza, de la validez de que se puede comunicar desde el mundo físico, se puede obtener comunicaciones con los llamados muertos. Por lo tanto, no es ahora la doctrina espírita la que lo viene a atestiguar. La doctrina espírita, dirigida por el propio Espíritu de verdad que nosotros, el Maestro Jesús, y a través de Allan Kardec y los espíritus superiores, toda la élite de espíritus superiores que acompaña al Maestro Jesús desde los primeros días en la tierra, es la que vienen a dar las consignas a la humanidad de esta nueva revelación. El medio para ejercer la mediunidad, el medium espírita, para ejercer la mediunidad con Jesús, debe comprender cómo funciona el mecanismo de la mediunidad. En toda comunicación mediúnica, lo que ocurre, en toda comunicación mediúnica se da un hecho será un hecho muy importante. La mente, nuestra mente, hermanos, es fundamental, es la base de la comunicación. En una comunicación con el más allá, la mente nuestra es la base de esa comunicación. La mente y el perispíritu, nuestro cuerpo espiritual. Cuando el medium se dispone a recibir una comunicación, un mensaje del mundo espiritual, que es otra dimensión física en definitiva, lo que hace es expandir su perispíritu. El medium se concentra y expande su perispíritu en el mundo espiritual, y ahí envuelve y entra en contacto con el perispíritu de la entidad que se va a comunicar. Para que esa comunicación se realice y se dé, debe de haber afinidad entre los dos perispíritus. Tienen que ser como, imaginad, dos conjuntos matemáticos interseccionados. Dos conjuntos, cuando estudiábamos allá las matemáticas, tenemos un conjunto A y un conjunto B que se unen. Y hay una zona que llamábamos intersección de conjuntos, donde entran en contacto esos dos subconjuntos. Y en esa zona que entran en contacto los dos conjuntos,
se hallaban los elementos que en común poseían los dos conjuntos. Porque los elementos que no eran comunes a ambos conjuntos permanecían fuera de esa zona de intersección. Esta imagen yo no sé si la tenéis, pero es perfectísimamente válida para comprender la mediunidad, cómo se da la comunicación mediúnica. Tenemos un perispíritu A y un perispíritu B que se interseccionan, pero si no hay una vibración común, no están vibrando en la misma franja, diríamos física, espacio-temporal y psíquica, sobre todo psíquica, la comunicación no es posible. Cuando el medium se comunica con una entidad inferior, somos ayudados por los mentores espirituales a fin de que esa comunicación no produzca en nosotros unas impresiones negativas al punto de hacer imposible la comunicación. Por otra parte, cuando nos comunicamos con una entidad muy elevada, el médium debe, a través de la oración y de su elevación moral, y de la oración en ese momento y de la relajación, se eleva vibratoriamente y por su vez la entidad espiritual elevada trata de, a través de su voluntad, de su mente, del mismo modo que nosotros elevamos nuestra vibración moral, la elevamos a través de la oración, que es mental y de corazón, del mismo modo la entidad que se comunica puede, a través de su voluntad y de su mente, adaptar su bello espíritu al del medio. Y entonces la comunicación se realiza. Quiero que comprendáis este mecanismo de cómo funciona la comunicación a fin de que podáis comprender que el medium que en su vida diaria practica acciones, habla, utiliza la palabra o piensa fuera de la ley de Dios que todos conocemos, cuyo exponente principal es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es muy difícil, amados hermanos, que logre en un solo instante adaptar su mente, que está funcionando siempre en contra de las leyes de Dios, en un solo momento y por el hecho de estar en un centro espírita o en cualquier otro culto religioso, adaptar su mente para recibir un mensaje de los espíritus elevados, puesto que él en su vida diaria permanece siempre como un espíritu muy inferior. Es imposible, al punto, en un momento y solo por su voluntad, situarse en una vibración tal que sea capaz de recibir ese mensaje de espíritus o entidades elevadas. Lógicamente, recibirá mensajes, claro que recibe mensajes. La facultad mediúnica es de nacimiento. No depende de nuestras creencias, no depende de las creencias del individuo, no depende de que incluso sea ateo. Esto no obsta para que sea portador de la mediunidad. Yo, precisamente,
tengo en mi familia, no tengo que ir a buscar en la familia de nadie, tengo en mi familia dos personas que son portadores de una gran mediunidad y ambos los dos ateos o agnósticos, lo cual nos da idea de, y me diréis, ¿y tú cómo sabes que son medios? Pues porque todo aquel, como por definición dice Allan Kardec, y de conformidad a lo indican los espíritus superiores, todos somos medios, todos somos capaces de sentir el mundo espiritual de alguna manera. Pero aquellos que de un modo especial y de una forma ostensible son capaces de comunicarse fehacientemente y de modo ostensible indica que lo puede notar cualquiera, con el mundo espiritual, son los que denominamos verdaderamente medios o, más técnicamente, medios ostensibles. Pero las personas, cuando nos referimos a los medios, no nos referimos a toda la humanidad, nos referimos a algunos seres que de modo ostensible pueden comunicarse con el mundo espiritual de forma ostensible. Entonces, la mediunidad espírita, para ser ejercitada en la forma en que la ejercitó Jesús y los apóstoles, cuando Jesús les dice, id, sanad enfermos, expulsad demonios, en refiriéndose a demonios, no a esos demonios, a esa figura que crearon las distintas iglesias terrestres, sino a los espíritus que temporalmente están errados, practican el mal todavía en nuestro mundo y en el más allá. Entonces, la recomendación de Jesús se extiende a todos aquellos hermanos que venimos en las distintas épocas de la mediunidad de la humanidad con la mediunidad. No se puede, como decía muchas veces, y como insisto muchas veces, no hay cursillos para devenirse medium. Del mismo modo que, aún deseando dejar de ser medium, aquellos que lo son no pueden dejar de serlo, y aún a su pesar continúan siendo. En esto ocurre, a mí me hace recordar mucho aquella famosa frase de Galileo, cuando le condenaron a morir por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y Galileo dice, después que le dijeron que le condenaron, que estaba condenado a la muerte por ser hereje, por pensar de aquella manera, dice, y aún, a pesar de eso, la Tierra sigue girando. Es decir, a pesar de que me matéis, a pesar de que me condenéis, la Tierra seguirá girando alrededor del Sol. En esto ocurre igual. Es decir, yo soy una funcionaria del Estado español. He nacido medium y continúo siéndolo. Aún a mi pesar, ahora no. Ahora, desde que he conocido el espiritismo, pues he logrado entender lo que me pasaba y mi vida ha dado un vuelco de 370 grados o de 390, por no decir de 400, porque no hay. Pero antiguamente, antes de conocer el espiritismo, yo seguía siendo medio a mi pesar. Ahí sí cabía la palabra aún a mi pesar, porque yo lo pasaba muy mal, porque pensaba que todo era imaginación, incluso a veces pensaba que no estaba bien, que era un problema mental. Y sin embargo, no coincidía, porque yo razonaba perfectamente, era una criatura, además, con muchísima capacidad para cualquier estudio o instrucción, y sobre todo para las ciencias. Y sin embargo, tenía aquellas capacidades que, aún a mi pesar, insisto, seguían ahí.
cuanto más años pasaban, mayor era aquella capacidad de ver cosas que yo no deseaba ver, yo no quería ver. Yo decía siempre, pero si es que yo no quiero ver nada, ni quiero saber nada. Es que más veía y más sabía, aún no mi pesar. Por eso digo que la facultad mediúnica persiste y existe con independencia de la elevación moral de la persona que la porta, de la creencia o de la no creencia. Insisto, hay médiums ostensibles que son ateos. Yo conozco dos, ya os lo digo, y más cerca no podían estar, en mi propia familia. Y médiums médiums videntes, o sea, médiums que ven espíritus. No es decir que les parezca sentir espíritus, no, directamente los ven, igual que los vivos. Entonces, ocurre que muchas veces podríamos pensar que la facultad mediúnica se hereda. Esto es también otra ignorancia. Somos herederos de nosotros mismos, nada más. Nosotros de nuestros padres heredamos única y exclusivamente aquellas cuestiones fisiológicas, el ser rubio, el ser pelirrojo, el ser moreno, el tener los ojos de un color, el ser alto, el ser bajo, cuestiones fisiológicas. Pero la cuestión de la facultad mediúnica, si bien se manifiesta a través de un aparato mediúnico que es físico, que viene insertado en el cuerpo físico y a través de la glándula pineal, es una cuestión psíquica. Y eso viene o no viene de encima. Pero ocurre en esto, que muchas veces se da la cuestión de que vemos una madre que es portadora de una gran mediunidad y vemos que sus dos hijos pues también lo son. ¿Será que lo heredan? No. Es que espíritus con una misión concreta y compartida, que traen una misión entre ellos, reencarnan dentro de la misma familia para la realización de tareas comunes. Claro, que duda cabe que si a una madre espírita y medium ostensible se le presentan dos hijos ateos pero sin mediunidad, difícilmente esos hijos van a poder, en esa existencia al menos, van a poder darse cuenta de la existencia del mundo espiritual. Claro que si esos dos hijos son portadores de una mediunidad ostensible, como por ejemplo la evidencia, evidentemente podrán negarse a sí mismos, como yo misma hice muchos años, pero la realidad se impondrá en el tiempo, se terminará imponiendo y esos seres terminarán entendiendo que existe un más allá, que existe un mundo espiritual y que la llamada muerte solo afecta al cuerpo físico. El cuándo, eso no nos corresponde a nosotros. Eso es Dios nuestro Señor quien lo dictamina en el momento que la criatura merece abrir los ojos. Pero que duda cabe que algún día esos seres abrirán los ojos. Y sin ser portadores de esa mediunidad, sería mucho más largo ese darse cuenta, esa apertura de ojos, sería mucho más larga y tendría mucho tiempo. Por eso decimos que la mediunidad es incierto que sea una cuestión de herencia. No. Ocurre que espíritus que tienen una misión en común reencarnan dentro de la misma familia. Por eso vemos madres, incluso abuelos,
ser portadores de mediunidad y nietos que también son portadores de esa mediunidad e hijos suyos. Pero no es una cuestión de herencia, es una cuestión de que espíritus que tienen la misma misión reencarnan dentro de la misma familia. La mediunidad, además, espírita, tiene un sentido tan elevado que si el medianero insiste en un comportamiento fuera de las leyes de Dios y no es consciente de cómo funciona la mediunidad, desvirtúa su desempeño. Miguel, ¿puedes poner un poquitín más para aquí? Así, gracias. Es que si no, no veo a todas las personas. Bueno, entonces, el medium espírita, el medianero espírita, debe de, en cada día de su vida, en cada acción de su vida, debe de incorporar el pensamiento cristiano, las ideas vertidas en los evangelios de Jesús, los evangelios que hemos heredado de los apóstoles. Es necesario esta cuestión, porque si no, a la hora de llegar y de ayudar a las personas, no podrá hacerlo. Además, todos sabemos que en la naturaleza todo es gradual, todo es escalón. No es posible, insisto, permanecer ciego a las enseñanzas de Cristo en tu propia vida y abrir los ojos a los demás. ¿Cómo si tú no los tienes abiertos? ¿Cómo abrir los ojos a los demás si los tuyos permanecen cerrados? Como decía Jesús. ¿Cómo insistir en ver la paja en el ojo ajeno si en nuestro ojo conservamos una vida? Es imposible. La mediunidad, para ser desempeñada, para ser desarrollada, conforme a lo que nos aparece en la codificación espírita, las instrucciones de los espíritus, tiene que estar acompañada de los principios evangélicos. ¿Cómo curar enfermos si uno es un enfermo? ¿Cómo conducir almas si uno es ciego? Sobre esto incluso nos dejó hablar Jesús. Son ciegos que conducen a otros ciegos, se refería a los fariseos. Y uno de los fariseos le decía, entonces nosotros también somos ciegos. Y le dijo, porque decís que veis, el pecado permanece con vosotros, quiso decir. Efectivamente, los fariseos eran la raza más adelantada, más culta en aquel tiempo. Eran, como hoy decir, personas con un título universitario, para que nos entendamos. Pero moralmente no estaban en condiciones, sin embargo, conocían la ley. Los fariseos conocían la ley, pero se dejaban todo en la cuestión de los ritos, en lavar el vaso por fuera, pero su interior, el interior de ellos, su corazón, estaba lleno de rapiña, como tantas y tantas veces les dijo el Maestro Jesús. Los propios apóstoles, queridos hermanos, que eran espíritus, que reencarnaron ya con la misión de ser y de convertirse en los apóstoles de Jesús más tarde, ellos también tuvieron que pasar por ello. Perdón. Ellos también tuvieron que pasar un tiempo grande acompañando al Maestro Jesús, recibiendo instrucciones del Maestro Jesús
Jesús y sobre todo el ejemplo. A lo largo de todo el tiempo en que Jesús estuvo predicando, no vemos a los apóstoles realizar ninguna curación, sino todo lo contrario. Incluso fueron incapaces de expulsar aquel mal espíritu que acompañaba a aquel joven que unas veces lo arrojaba en el agua y otras veces en el fuego. ¿Os acordáis de ese episodio del Evangelio? Un joven que unas veces era arrojado al fuego y otras al agua por un espíritu obsesor que le acompañaba. Y el padre del muchacho les pidió a los apóstoles que liberaran a su hijo de ese espíritu obsesor, de ese mal espíritu, de ese demonio que luego decían en la iglesia, en las distintas iglesias, lo cual es insultante. Eso sí que es una herejía, llamar demonio a un hermano y a un hijo de Dios como tú. Es un espíritu temporalmente errado, pero no es un demonio. Es un hijo de Dios como tú. Que está errado, sí, pero no le llames demonio. Eso sí tendría que ser una herejía. ¿Qué habremos sido nosotros en otras épocas? Pues ese padre pidió a los apóstoles para que expulsasen, para que liberasen a su hijo de ese espíritu malo. Y los apóstoles lo consiguieron hacer. Y entonces llegó Jesús y él le dijo: tus alumnos, tus discípulos no han podido liberar a mi hijo de él. Yo sé que si tú quieres, puedes. Y efectivamente Jesús le dijo al espíritu que saliese y liberase, que saliese del cuerpo del muchacho y lo liberase. Y en efecto salió. ¿Por qué los apóstoles no lo consiguieron? Esa fue la pregunta que ellos le hicieron a Jesús. ¿Y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Por vuestra poca fe. Pero la fe, ¿qué es? La fe es creer ciegamente un dogma eclesiario, un dogma del Vaticano o de cualquier otra iglesia terrestre. Eso no es fe, hermanos. La fe es aquella que se asienta en bases firmes, es aquella que se construye sobre la roca, tal y como nos indicó Jesús, no sobre la arena. Es aquella que vienen los temporales y no la echan por el suelo. Y para que la fe sea firme, hace falta un comportamiento día a día, segundo a segundo, que esté dentro de la ley de Dios. Porque si no, si hablamos una cosa, mas luego en nuestra vida hacemos otra, no podremos tener la facultad de echar, de decirle a un espíritu errado, a un espíritu obsesor, que libere a otro hermano o a otra hermana. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad moral. Ahí está la cuestión. El que tiene fe en Dios más que en sí mismo, pero sabe que para que esa fe esté amparada y sea edificada sobre la roca, tiene que en su vida seguir la ley de Dios. Tiene que ser un santo, no porque en este mundo, en esta tierra, no hay santos. Hay espíritus muy endeudados generalmente. Hay espíritus que vienen con una misión. Todos sabemos y todos lo reconocemos por los ejemplos que dan. Pero esos son unos cuantos. La inmensa mayoría de todos nosotros somos espíritus muy criminales desde hace muchas vidas y seguimos aquí reencarnándonos en la tierra porque no merecemos otro lugar mejor, en tanto no cambiemos. Entonces, los propios apóstoles vemos que pasaron un tiempo adquiriendo conocimiento, pero sobre todo reformándose moralmente. Los apóstoles dudaban. Y por ejemplo de ello lo vemos en el apóstol que no creía que Jesús era, que había resucitado.
resucitado y le dijo: pon tu dedo en mis llagas. Era un apóstol. Entonces los propios apóstoles dudaban, por eso no conseguían hacer cosas. Si vuestra fe, dijo él, fuese como un grano de mostaza, mandaría pasar una montaña hacia otro sitio y ésta se cambiaría. Ahí estaba la falta. Entonces, los apóstoles tienen que pasar un periodo acompañando a Jesús, aprendiendo y además realizando un cambio interior. Hasta el último día, queridos hermanos. La última cena, Jesús les dijo: uno de vosotros me traicionará. Y todos, especialmente Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿pero quién? ¿Pero quién de nosotros te va a traicionar? ¿Quién de nosotros será esa figura inmunda? Y le dijo: Pedro, los hombres son más débiles que malos. Eso es imposible. ¿Quién es esa criatura inmunda que va a traicionar? Y dijo Pedro: tú mismo, hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cómo, Señor? Eso es imposible. Sí, Pedro. Y no fue imposible, no sucedió. Pedro le negó 3 veces. ¿Sería que Pedro no quería al Señor? Claro que le quería. Pero el miedo que tenía a los romanos, vio a su maestro preso en la calle. Y el miedo, y un grupo de gente dice: este es uno de los seguidores del Nazareno. Pero entonces no se llamaba Jesucristo, era conocido como el Nazareno. Y él dijo: no. Y así hasta 3 veces. En 3 ocasiones aquella noche reconocieron a Simón Pedro y otras tantas lo negó. ¿Sería por maldad? No, Pedro no era malo, pero era débil. Y imperó en él más el miedo a los romanos que el amor a Jesús. Esto nos ocurre muchas veces. En nosotros manda más el miedo al que dirán, al que pensarán, que la fe que tenemos en Dios y en Jesús. Vamos a tomarnos copas. Nosotros sabemos que el alcohol es un veneno para la salud, que el cuerpo no es nuestro, que es de Dios. Vamos a tomar un pitillo y seguimos fumando y hasta a veces drogándonos. Entonces, ¿es que somos malos? No, somos débiles. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el hermano que fuma, el hermano que bebe, el hermano que se alcoholiza, el hermano iracundo, son criaturas necesitadas de ayuda, enfermos, auténticos enfermos espirituales y físicos, a quienes hay que ayudar. ¿Y cómo ayudarles si yo todavía mantengo esos vicios? ¿Cómo ayudar a que nuestra amada Samantha, imaginando que fumase, deje el tabaco si yo fumo? Samantha me dirá con muy buen juicio, dirá: Genoveva, primero deja tú el tabaco, ¿no? Para que yo vea que eso es posible. ¿Cómo Samantha me creerá? ¿Cómo el otro hermano creerá si yo soy ejemplo de todo lo contrario que estoy diciendo? Entonces, esta es la propuesta, y la propuesta que nos deja el espiritismo, pero que ya los propios apóstoles recibieron en su momento. Transcurrió un tiempo, como os digo, de aprendizaje, de conocimientos y sobre todo de reforma moral. Tanto que existe un antes y un después de la persona. Simón Pedro no es el mismo ya jamás antes de negar a Jesús 3 veces que después, cuando se da cuenta. Incluso sabéis que él era casado, Simón Pedro, y pasa a vivir a partir de que estaba
de que Jesús volvió y se apareció en espíritu a los apóstoles y a mucha más gente, a partir de ahí Simón Pedro se va a vivir a esa casa que tenían en las arquidas de Jerusalén, donde ayudaban a los leprosos y a los necesitados que los romanos echaban de las calles de Jerusalén, del centro de Jerusalén. Y allí pasa a convivir con todos los necesitados. Hay un antes y un después, cuando el Evangelio y las enseñanzas de Jesús entran en todos nosotros. Hay un antes y un después. La criatura se desconoce. Clara de Asís era una monja, como sabéis, que vivió en los tiempos en que vivió San Francisco de Asís en Italia. Esta Clara era hija de una familia muy rica, tan rica y tan adinerada como la de Francisco. Y ella, ante el ejemplo de Francisco, también abandonó todo lo que la vida le ofrecía para tomar los hábitos y para fundar una comunidad que todos pasó a nosotros con el nombre de las Clarisas. Y Clara de Asís, hubo un antes y un después de que Jesús, el Evangelio de Jesús, entró en su vida. Del mismo modo que Francisco, el propio Francisco, también hay un antes y un después. En los apóstoles hay un antes y un después. Pablo era Saulo de Tarso, el mayor persecutor de los cristianos, doctor del Sanedrín, de la ley judaica, persecutor de los cristianos, autor, fue el que firmó la condena a muerte de Esteban, uno de los apóstoles que acompañaba un eminente orador que había en la casa del camino con los apóstoles. Se le aparece Jesús a las puertas de Damasco y hay un antes y un después. Saulo de Tarso desaparece y da lugar a San Pablo. Este mismo cambio, amados hermanos, tiene que haberlo en todos nosotros. Dios no tiene hijos predilectos. Todos somos sus hijos muy amados. Ahora, ¿cuándo realizamos el cambio? Esto depende de nosotros. Por lo tanto, si los apóstoles, que eran espíritus elevados, que reencarnaron con la misión de convertirse, de devenirse en los apóstoles de Jesús, necesitaron un tiempo de aprendizaje y de cambio, y necesitaron un hecho brutal, como fue la desencarnación en la cruz del amado Maestro. ¿Cómo nosotros no vamos a necesitar? El medium espírita necesita conocimientos, necesita saber cómo funciona la mediunidad para darse cuenta racionalmente de que si no acata la moral cristiana en su día a día, no es posible desarrollar la mediunidad con Jesús. Es imposible. ¿Puede desarrollar la mediunidad? Claro, el medium, por definición, es un ser que puede comunicarse con los espíritus. ¿Con qué clase de espíritus? Pues según el ser. Si yo habitualmente soy una persona que en mi boca entra la calumnia, la mentira, la obscenidad, las expresiones chulescas, grotescas, si mi pensamiento está todo el día enfrascado en las liviandades del sexo, de la política, si mis acciones responden al orgullo y a la vanidad y a todas las inferioridades humanas, ¿cómo luego, en un minuto, vengo de mi casa aquí, que está por cierto muy al lado justo, no me lleva mucho tiempo, y me convierto en un ser totalmente distinto
cambiar. Es decir, si fuese tan fácil el cambio, amados hermanos, ¿por qué las personas que visitan un médico, un neumólogo, que les dice deje usted de fumar o se muere en menos de un año, son incapaces de dejar el vicio? Si fuese tan fácil cambiar, ¿vosotros pensáis que esas personas, esos hermanos, esas hermanas, no les gustaría dejar ese vicio? A nadie le gusta morir, salvo a personas muy enfermas que se suicidan, pero porque están muy enfermas. Los cambios son muy difíciles. Cualquier cambio que demos en nuestra vida necesita de nuestra abnegación, de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio. Si no, no se cambia. Vedlo en el simple hecho de tomarse un café. Yo tengo una amiga que le ha subido la tensión arterial. Padece de tensión alta de repente, nunca ha padecido, pero ahora sí. Y ella es una mujer acostumbrada a tomarse un café a la mañana, según se levanta, otro a la media mañana en el trabajo con los compañeros, conmigo entre otras, y después de comer otro café. Pues sea que ahora tiene que dejarlo todo. Y lo está pasando de mal, no os podéis hacer una idea de lo mal que lo está pasando. Es decir, lo difícil que es cambiar. ¿Cómo vamos a creer que alguien que en su vida tiene siempre el pensamiento fuera de las leyes de Dios, su palabra fuera de las leyes de Dios, sus hechos fuera de las leyes de Dios, y por solo entrar en un centro espírita, de momento empieza a practicar la mediunidad con Jesús? Es imposible. Entonces, por eso, la persona que quiere convertirse en medium espírita no tiene que ser un santo, no, eso es imposible. Aquí santos, como os decía, no hay. Pero por lo menos el medio tiene que ser consciente de que cada día debe intentar ser un poquito mejor que el día anterior. ¿Que va a caer? Sí. ¿Que va a necesitar tener mucha paciencia con nosotros mismos? Sí. Yo soy consciente hacia dónde quiero llegar, que muchas veces voy a caer en malas acciones, en malos pensamientos, en palabras fuera de la ley de Dios, sí, pero por lo menos intentar ser mejor cada día. Por eso la propuesta espírita, no solo para los médiums, sino para toda persona, para todo hermano, es el cambio a través de lo único que puede cambiar a la criatura humana: el Evangelio de Jesús. Las enseñanzas de Jesús es lo único que nos puede cambiar y que nos puede ayudar y que nos da la fuerza además para hacerlo, porque el nombre mismo de Jesús tiene efectos, como diríamos, milagrosos. Yo me acuerdo de un caso que viene contado por un hombre que se llama Ramiro Gama, que escribió un libro que se titula Los lindos casos de Chico Xavier. Chico Xavier era un medium espírita, para mí pues uno de los más de los seres que más ha llegado a mi corazón, voy a decir así. Nadie, salvo Jesús, nadie ha llegado tanto a mi corazón como Chico y sus ejemplos de vida. No solo los libros que ha dejado psicografiados, que creo que ascienden a 487 libros o más, sino lo que más ha llegado a mi corazón es su ejemplo de humildad, de trabajo y de renuncia a todo, a sí mismo y a cualquier cosa que hubiese en la vida. Y cuenta que había una muchacha que era disminuida psíquica y física. Estaba en una cama y nunca había pronunciado palabra
tienen una corta vida. Normalmente no viven una vida entera, como una vida completa como las demás personas. Fijaos a vuestro alrededor y veréis que las personas disminuidas físicas y psíquicas desencarnan antes de tener, es muy raro que lleguen a una vida de muchos años. Entonces, Chico solía ir solo y otras veces acompañado de otros hermanos del centro espírita, cuando alguien quería acompañarle, cuando no, pues iba solo. E iban a ver a los enfermos que había todo por allí en el barrio, a los necesitados. Una de ellas era esa muchacha. Y le dijo Chico un día: di conmigo Jesús. Y la chica nunca había dicho ni una sola palabra en su vida. Y dice: Josu. La muchacha no pudo decir Jesús, nunca había dicho una palabra, nadie había oído una palabra de la boca de ese ser desde que nació. Y dice: Josu, una cosa así. Y dice, bueno, Chico se marchó muy contento porque dice: yo creo que no se va a morir, porque fíjate, aquel milagro, ¿no? Aquella maravilla, una criatura que era muda completamente, es decir, Josu, pues era, dice, yo creo que no se va a morir. Y de allí, a unos días, recibió la noticia de que la muchacha había muerto, había desencarnado. Chico se puso muy triste, pero bueno, así quedó la cosa. Pasado tiempo, pasó mucho tiempo, y Chico tenía problemas de corazón y estaba encanado. En uno de esos problemas del corazón, el médico había prescrito que no se levantase, que permaneciese en cama. Ya estamos hablando de un chico de muchos años, habían pasado muchos años desde que él había ocurrido aquel hecho. Y entonces vio entrar un espíritu en su habitación, una muchacha joven, guapísima, un espíritu hermosísimo, con muchísima luz. Y le dice: Chico, ¿no me conoces? Y le dice: no sé quién eres, nunca he visto este espíritu. Y dice: te voy a decir una cosa que sí me vas a conocer. Ozuzu. Y claro, cuando dijo Ozu, Chico se acordó y era el mismo espíritu. Fijaos, en vida paralítica, muda, disminuida psíquica, y en el mundo espiritual, un espíritu resplandeciente, hermosísimo. Y cualquiera diría que era el mismo espíritu, pues era el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque ya había pasado todos esos espíritus, todos esos hermanos que vienen con esas taras y esas enfermedades tan graves. Es porque ellos mismos la han cultivado en la existencia anterior. Y no se puede hacer nada, tienen que venir así. Pero transcurrida el periodo que traen para recuperarse, son espíritus luminosos, si lo pasan bien, si se rebelan, porque entre ellos vais a observar que entre esas personas disminuidas físicas y psíquicas hallaremos dos grandes grupos. Unos espíritus resignados, que para ellos todo está bien, y otros rebelados contra todos y contra todos. Esos espíritus rebelados vuelven otra vez en esa condición hasta que la asumen. El espíritu que asume su condición, entendiéndola como algo cultivado por él, ahí empieza la solución. Cuando la criatura humana comprenda que todo aquello que viene a nuestro camino es cultivado por nosotros mismos, ahí empieza la solución de nuestro problema.
No existe la mala suerte, el futuro. Dios no castiga. Somos nosotros que, alejados de la ley de Dios, sufrimos las consecuencias. Bueno, hasta aquí, ya me han pasado 5 minutos, hasta aquí